Tuki, tú dices Jenkel, pero Sí. en alemán sería Henkel, ¿no? No, Se igualito, dice Jenkel, Jenkel, sí. ok. Un placer estar contigo esta noche, presentando tu película ¿Está todo bien? Ujú. En Cinema Girona, gracias al patrocinio de Casa América de Cataluña. Y bueno, nada, queríamos saber un poco cuál fue tu motivación, de dónde salió la idea de hacer esta película, qué te motivó a hacerla. Eh, la verdad no sé, no te podría decir qué me motivó, pero estando en Venezuela, viviendo en Venezuela y viendo lo que estaba pasando en el país, pensé que sería bueno de alguna forma retratar ese momento con las herramientas que yo tengo a mi disposición, que es el cine. Y eso me impulsó a decir, bueno, me gustaría retratar a mi manera lo que yo estoy viendo o observando. Y de ahí nació la idea de hacer una película que al principio no sabía muy bien si la enfocaba en qué arista de la crisis que se estaba viendo, porque es tan vasta y tan compleja. Y al principio pensé que iba a ser una película que explicaba todas las formas de cómo se conectaba digamos, un elemento con otro, pero finalmente decidí como que enfocarme solamente en algo muy puntual y esperar que de esas historias que yo las llamo anecdóticas, porque no reflejan, son una estadística ni no tienen ningún valor estadístico, solamente son anecdóticas de 5 individuos, pero que yo pienso que de alguna forma reflejan una historia macro de lo que está sucediendo en el país. ¿Por qué la salud? ¿Por qué decidiste hacerlo acerca de la salud? Me pareció que la salud es el hecho de que la gente no consiga medicamentos y que la gente se estuviera muriendo incluso de enfermedades que son perfectamente tratables hoy en día. Me pareció como muy cruel, un aspecto muy cruel de la crisis actual, sobre todo si consideras que existe una negación de la crisis. También obviamente el tema de la falta de alimentos o de la escasez de alimentos también es muy fuerte. Sin embargo, no sentía que iba a ser mucho más complicado o más, incluso hasta éticamente, cómo retratas a una gente que está pasando hambre. O sea, lo único que puedes hacer es solucionar el problema de las personas que estás filmando. En el tema de la medicina es más complicado porque es cómo solucionas ese problema, ¿no? Pero tampoco me enfoqué en la parte, lo que llaman de alguna forma pornomiseria, ¿no? Que es como mostrar a las situaciones más graves de la gente que ya... No, me enfoqué en personas más bien que escogí un poco por su capacidad de resiliencia. Okay. Y de alguna forma mostrar que dentro de esta situación de crisis también hay gente que de alguna forma es, como el venezolano lo es, muy resiliente y logran como volverse a Superarlo. levantar y buscar maneras de vivir en esa situación. ¿Cómo llegaron? ¿Los personajes llegaron a ti o tú llegaste a ellos? ¿Cómo los escogiste? Eh, yo diría que llegaron a mí. ¿Llegaron a ti? Sí, digamos que tengo que admitir que no tuve que hacer mucho esfuerzo en conseguirlos y empecé con uno y de ahí salió otro y entonces fue como muy rápido. De hecho, tenía muchos más personajes en un inicio, pero que se iban como de alguna forma cayendo en la historia porque no había espacio para todos o porque no entraban tan bien dentro de la narrativa pero habían muchos otros personajes al inicio. ¿Qué temas tocan estos personajes? Vemos que Mm. hay, por ejemplo, pacientes, vemos que hay médicos y vemos que hay activistas. Ujú. ¿Cuáles son los temas que ellos abordan, tus personajes? Bueno, son diferentes personas que se ven afectadas por una crisis de falta de medicina desde diferentes ángulos o desde diferentes perspectivas. Porque tienes el médico que tiene que tratar a los pacientes, pero no tiene con qué. Entonces eso le genera obviamente a él una crisis. Tienes a dos pacientes que necesitan medicinas y no las consiguen. Tienen que buscar otros mecanismos para conseguir los medicamentos que no son los normales. Y después tienes una persona que trata de alguna forma
solucionar o ayudar a las personas que no consiguen las medicinas, buscando donaciones, hablando con organismos, haciendo activismo. Y otra arista que es la persona que vende los medicamentos y no los puede vender porque no los tiene y entonces se ve obligado de cerrar su negocio. Entonces es como que una misma crisis pero vista desde diferentes ángulos. Entiendo. ¿De dónde salió el recurso del psicodrama? Explícame ese recurso que es muy original y quiero saber el background, de dónde sale la idea. Bueno, eso sale porque de alguna forma me gustaba, bueno, el psicodrama primero es una terapia y a mí me parecía que estos personajes necesitaban una terapia y no solo ellos, siento que el país entero, y me incluyo, necesita terapia. Entonces, y no hay acceso generalizado o universal a una terapia, entonces me pareció que primero era un beneficio que los personajes iban a obtener el poder tener acceso a esta terapia. Y al filmarla, me pareció que era una forma, primero, una forma diferente de contar o aprender algo de ellos que no fuese solamente una entrevista. La alternativa a lo mejor hubiese sido una entrevista de ellos y yo pensé que crearlo más bien a través de la dramatización. De la parte emocional. Iba a ser, sí, y la parte emocional y la dramatización era un acercamiento a los personajes que me parecía a mí más interesante que sentarlos y hacerles una entrevista. Y lo otro, obviamente, después, una vez que empezamos con esa idea de hacerlo de una forma teatral, en un teatro, con iluminación, era jugando un poco con esta idea de que ellos están dentro de una negación de la crisis que existe por parte de las autoridades. Era como jugar con eso de que, bueno, si todo es mentira, entonces nosotros somos actores, estamos poniendo en escena nuestra propia realidad, porque de todas maneras nos van a decir que somos unos actores, que nos pagaron, que eso. Entonces era un poco como jugando con esa idea, pero sin tener que explicarla. De alguna forma tú te anticipaste a la crítica que iba a tener la película. ¿Y la crítica de la película ha sido como tú la esperabas o ha sido diferente? La verdad todavía no ha habido, por lo menos de parte del gobierno no ha habido todavía reacción de la película. A lo mejor no saben que existe o no les ha llegado o no les parece que es digna de una crítica, no lo sé. La verdad que siento que si la critican para mí sería un halago, ¿no? De alguna forma. Pero al mismo tiempo también quise hacer una película que no se sintiera... es muy difícil en estos tiempos no caer en el maniqueísmo en Venezuela, porque todo lo que uno retrata o que uno de alguna forma ve es como blanco y negro. Y yo quería hacer una película donde no quería hacer una película donde estuviera como que apuntando con el dedo y diciendo, mira aquí, estos son los culpables, mira lo que hicieron, y aquí, sino quería hacer algo donde a lo mejor incluso, ojalá, personas que son afectas al gobierno o a lo que ellos llaman el proceso lo puedan ver y verse reflejados y decir, bueno, no estoy viendo a alguien criticándome, sino estoy viendo unas personas hablando desde su experiencia, desde sus emociones, lo que están viviendo. Y si tú puedes decirle a alguien, mira, si yo te digo algo de lo que está sucediendo en Venezuela, tú me puedes decir, mira, eso es mentira, o eso lo inventaste. Pero si yo te hablo desde mis emociones y te digo, mira, estoy triste por esto o estoy sufriendo por esto, bueno, Conecta. ¿Cómo tú me vas a poder negar lo que yo siento? Claro que lo puedes hacer, pero sería una brutalidad, creo yo. Entiendo. Entonces, bueno. Déjame enlazar con una pregunta que tenía sobre la implicación, ¿no? ¿Qué implica para los protagonistas de tu película haber participado en esta película y qué implica esto para ti también como director de esta película? ¿Tiene alguna implicación? No lo sé. No No sé realmente qué implicación pueda tener. Yo pienso que no, pero en el caso de los personajes, sí, yo lo he hablado con ellos durante, antes, ellos obviamente estaban muy conscientes de lo que lo que significaba participar en una película. Sin embargo, la película no significaba nada que ellos también estaban haciendo
en su vida diaria. O sea, Rebeca es muy activa en redes sociales, Efraín era muy activo políticamente, dando discursos, hablando en los medios, Francisco de todos modos. Y entonces, de alguna forma no estaban haciendo algo que ya no estaban ya, o no se estaban exponiendo más por participar en la película. Yo sí espero que la película les ayude, en el caso de algunos de ellos, si ellos lo desean, a ayudarles a lo mejor conseguir ayuda en otro sitio o asilo. De hecho, no puedo dar detalles ahorita, pero han pasado algunas cosas a raíz de la película para algunos de ellos. O sea, que sí ha tenido algún tipo de impacto. Sí. ¿Qué impacto ha tenido la película en ti como director y como venezolano? Bueno, en mí, ¿cómo te puedo decir? Para mí fue un proceso. Hacer una película es un proceso donde tú de alguna forma tienes que pelear contigo mismo en muchos momentos. Como decía un amigo mío, él decía, no con quién hiciste una película, sino contra quién, ¿no? Muchas veces te consigues obstáculos y después también gente que te ayuda y hace posible que puedas realizar la película porque nunca la haces solo, la haces con la ayuda de mucha gente. Para mí fue conectarme obviamente con personas que estuvieran pasando viviendo, digamos, la crisis que se vio en Venezuela, conectar con ellos a través de la empatía y poder de alguna forma llevar sus historias, podérselas llevar que otras personas puedan conectar con ellos. Yo sentía que era como no quiero decir un deber, pero era como algo que yo sentía que como venezolano que vivió tantos años en Venezuela, de un país que me dio tanto, y verlo colapsando, desmoronándose de esa forma, era como lo mínimo que yo podía hacer, retratar y hacer como un registro que yo siento que cada registro, por el medio que sea, de alguna forma, es ayudar a construir historia. Y lo hice también pensando mucho en mi hija, que tiene ahorita 4 años, y dije, bueno, en 20 años, mirando para atrás, y si va a querer saber, bueno, y me pregunte qué hiciste tú en esa época o dónde estabas, poderle decir, bueno, mira, hice esto. ¿Ha cambiado tu visión de Venezuela? ¿Lo ves con más distancia desde que vives afuera? Yo sé que has vivido dentro y has vivido fuera de Venezuela por periodos largos, pero ahora que estás viviendo fuera de Venezuela, ¿ha impactado, ha influenciado eso de alguna forma tu forma de ver Venezuela? No, la verdad que no, porque toda mi vida es como que he vivido, a veces he tenido momentos donde he vivido afuera, entonces ya conozco ese. Ahorita a lo mejor de alguna forma es diferente vivir en el exterior y saber que siempre tienes como unas raíces y un sitio donde puedes regresar y que tú puedes decir que es de donde tú eres, aunque mis padres sean europeos, pero yo crecí en Venezuela, para mí eso era como mi hogar. Y ahorita vivir afuera y ya sentir que eso en realidad ya no existe, como lo dejaste, por lo menos ya no es. Pero al mismo tiempo siento que la vida es así, la vida es cambio y constante, lo único permanente es el cambio y en ese sentido no siento que haya cambiado mi visión de lo que, solo obviamente lo que uno ve y ve que las cosas van empeorando, entonces obviamente me preocupo mucho. En la película vemos unas imágenes de Caracas muy bonitas y que contrastan mucho con el resto de la realidad que estás describiendo. ¿Cuál fue tu intención al incluir estas imágenes? Quería distanciarme un poco de la cámara intimista tan cercana a los personajes y crear como unos descansos en la narrativa. Y sentía que una forma de hacerlo era mostrando la ciudad, que es una ciudad muy moderna, una ciudad que mucha gente en el exterior a lo mejor no conoce, pero cuando ves las imágenes de Venezuela por un lado y te imaginas un país paupérrimo y entonces ver al mismo tiempo una urbe tan moderna, ese contraste me parecía que retrata muy bien lo que es Venezuela. En la película nos dimos cuenta que hay poca música. Mm. ¿Lo quisiste así? ¿Por qué lo quisiste así?
Realmente no hay poca música, se siente a lo mejor como Ok. poca música, pero el músico es Tomás Beca, es un francés que vive en México, que me parece que me encanta su trabajo y no, él lo vio como una pieza integral y no es subrayar momentos con una música dramática que te haga sentir como que la intención de la música nunca fue eso, sino era más ambiental. Y de hecho, todo lo que es el diseño de sonido, los folies, los efectos de sonido y la música se hizo como una sola pieza integral, no está separado. Ujú. Él lo vio como una sola pieza y de hecho hay es una pieza completa de 70 minutos Ok. realmente la música. No es como que ciertos momentos, Ujú. sino tú lo puedes escuchar de principio a fin como una sola pieza, pero sí lo usamos y también en la mezcla con mucha digamos, austeridad. Ujú. En términos de salud, volviendo al tema de la salud, Ujú. ¿cuál sería el próximo paso a dar para Venezuela que un poco remedie o subsane la emergencia humanitaria que, desde tu punto de Mm. vista? Bueno, yo creo que eh, hay personas, obviamente, con mucho más, que están especializadas en eso, te pueden dar una respuesta mucho más profunda, pero desde lo que yo he Ujú. visto, yo pienso que lo primero que hay que hacer inmediatamente es aceptar el canal humanitario, que hay muchos países que han ofrecido ayuda, que por lo menos con esa ayuda se podría ya paliar en gran medida lo que están sufriendo los venezolanos ahorita. No es una solución a largo plazo, pero sí a muy corto plazo. Es lo primero. Segundo, cambiar las políticas económicas completamente fallidas que han llevado a la quiebra todo el sistema privado de salud, que surtía también el sistema público. Entonces, por ejemplo, obligar a la gente que venda por debajo de su costo, que es la realidad, el efecto inmediato y que se ha visto y que todo el mundo ha incluso pronosticado, era que iban a haber anaqueles vacíos y eso es lo que vemos. Si tú, si el gobierno asume un rol de planificador central, que todo va a pasar por sus manos, pues entonces tiene que estar en capacidad de hacerlo. Pero si no está en capacidad de hacerlo, entonces tiene que, y no te estoy diciendo que tiene que haber una apertura completa de libre mercado. Sí, tiene que haber un mercado que pueda surtir y después obviamente tienen que haber ciertas regulaciones, pero no una ley de control de precios que obliga a la gente a vender a pérdida. Eso es, o sea, ya yo creo que al eliminar esa ley y al permitirle a la gente a trabajar, y obviamente la gente, todo es un negocio, la medicina también es un negocio. Entonces que la gente que vende medicinas, una dueña de una farmacia, pueda con eso pagar el alquiler de la farmacia y pagar la nómina de sus empleados como mínimo, ya tú vas a ver un cambio en la oferta. Sí, yo pienso que tu película muestra todas las incongruencias de un sistema incompetente y lo que tú estás diciendo ahora es poner un poco más de coherencia, ¿no? En todas estas medidas que por esa falta de sustento han llevado a lo que vemos ahora. Sí. Con respecto a la película, sabemos que una película tiene muchas vidas, ¿no? Tiene la Ujú. vida de la producción, de la postproducción, de los festivales. ¿En qué momento está tu película ahora y qué vida o qué le deseas a la vida de tu película? Ahorita la película está terminada. Y hay varias vías, ¿no? Pero una es lo que estamos haciendo ahorita, que son funciones benéficas, generar conciencia, que la gente lo vea, que la gente pueda usar la película como lo están haciendo ustedes en Salud para Venezuela, que agarran digamos, para llamarlo de una forma, producto para generar conciencia y recaudar fondos para enviar a Venezuela. Eso me encanta porque de alguna forma la película empieza a tener como a convertirse en una herramienta para hacer un cambio, aunque sea pequeña, pequeños aportes, pero ya eso, si lo vas sumando, ya ahí cumple una función. El otro es los festivales de cine, que para una película pequeña, sin recursos de promoción, los festivales de cine son muy importantes porque ahí tú vas generando de alguna forma le vas dando sellos a la película, vas generando
presencia, recordatorio, o sea, la gente va empezando a tener conciencia de que la película existe y eso te ayuda después a colocarlo en ciertos mercados de televisión, por ejemplo, hacer ventas a canales de televisión privados o públicos. ¿En qué proyecto estás ahora y cuáles son tus proyectos futuros? ¿Tienen alguna relación con Venezuela o no necesariamente? Estoy haciendo un proyecto desarrollando que me gustaría hacer en Venezuela. Todavía no puedo hablar mucho de eso, pero es algo que estoy desarrollando que me gustaría hacer en Venezuela. Y estoy haciendo un documental que no lo estoy dirigiendo, lo estoy produciendo y haciendo cámara. Y Omar, que editó, Está Todo Bien, la está dirigiendo, que es sobre mi madre, que es una persona que lucha por el derecho al suicidio asistido y toda su vida ha luchado por eso, entonces llevo ya bastante tiempo siguiéndola a ella. ¿En Francia? En Francia, sí. Muy bien. ¿Hay algo que tú quieras decir en general al público, a las personas que van a venir esta noche? Bueno, me imagino que esto lo van a ver después después de esta función, ¿no? Pero me parece, no, la verdad solamente darles las gracias, de verdad felicitarte y a tu equipo por el trabajo que están haciendo desde afuera por los venezolanos que todavía están sufriendo la crisis. Y yo creo que el hecho de que haya todavía una comunidad de venezolanos solidaria en el exterior habla muy bien del venezolano en general y bueno, obviamente de ustedes. Entonces, solamente felicitarlos por estar haciendo esto. Y gracias por incluirme y yo también poder con la película poder aportar también mi grano.